Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Increíble decisión de Alil sobre el nombre de su bebé prematuro deja a todos sin palabras. Tienes que escuchar lo que dijo. La noticia que está dando la vuelta en todas las redes sociales involucra al conocido actor Alil Ilmaz, quien recientemente fue padre junto a su esposa, la modelo y empresaria Elif Kaya. La pareja, que ha sido una de las más admiradas del mundo del espectáculo por su discreta pero romántica relación, se vio envuelta en una situación emocionalmente intensa cuando su bebé nació prematuramente, con solo 31 semanas de gestación. La salud del pequeño fue motivo de gran preocupación durante los primeros días, y miles de fans enviaron mensajes de apoyo a la familia. Sin embargo, lo que ha causado un verdadero revuelo es el nombre que Alil decidió darle a su hijo, Gökyüzü, que en turco significa cielo. Cuando lo vi por primera vez en la incubadora, tan pequeño y frágil, sentí que estaba viendo el cielo. Fue un momento mágico. Por eso decidí llamarlo Gökyüzü, confesó Alil en una entrevista exclusiva para una revista del corazón. Estas palabras han tocado los corazones de muchos, especialmente de sus seguidoras, que destacan su sensibilidad y carácter emocional. Elif, por su parte, compartió en redes sociales una imagen de la diminuta mano de su hijo aferrada a su dedo, acompañada de un breve texto: Gökyüzü ya está luchando con fuerza. Gracias por cada oración. Esta publicación superó el 1.000.000 de likes en solo horas y se llenó de comentarios emocionados y solidarios. Lo que hace esta historia aún más especial es que Alil no consultó con nadie sobre el nombre, ni siquiera con su esposa. El actor reveló que fue una decisión del corazón, tomada en un instante de profunda conexión con su hijo. No teníamos nombres decididos. Pero al verlo tan vulnerable y valiente al mismo tiempo, supe que ese era su nombre. Gökyüzü, dijo. Esta decisión provocó reacciones mixtas entre los fans. Mientras algunos aplauden la originalidad y el significado emocional del nombre, otros lo consideran una elección poco convencional. Una usuaria comentó: es un nombre poético, lleno de esperanza. Me hizo llorar. Otra escribió: no lo entiendo, parece más el título de una canción que un nombre para un niño. En los programas de televisión del corazón, la decisión de Alil fue uno de los temas más discutidos de la semana. La presentadora María Lucía Cárdenas dijo en su programa matutino: estamos viendo un nuevo lado de Alil. Siempre fue reservado, pero esto muestra su alma pura. Mientras tanto, en un directo de Instagram, Alil agradeció el apoyo recibido y mencionó que cada mensaje le da fuerza: estamos viviendo días duros, pero también hermosos. Cada palabra de ustedes es un rayo de luz para nosotros. Desde ese momento, el nombre Gökyüzü comenzó a aparecer en pancartas, camisetas y hasta tatuajes temporales de los fans más apasionados. La historia de este pequeño guerrero inspiró no solo a los seguidores del actor, sino también a muchas familias que enfrentan situaciones similares con hijos prematuros. Numerosos testimonios llegaron a los medios de comunicación, donde madres y padres compartían cómo la historia de Alil y Elif les había dado fuerza y esperanza. Uno de los momentos más conmovedores ocurrió durante una entrevista televisiva en horario estelar. Alil, visiblemente emocionado, sostuvo una pequeña manta tejida por una fanática que llevaba bordado el nombre Gökyüzü junto a estrellas y nubes. Es increíble cómo algo tan personal se ha convertido en una fuente de unión para tantas personas. Me siento honrado, declaró entre lágrimas. El hospital donde nació el pequeño también fue parte de la conversación nacional. El personal de neonatología fue ampliamente elogiado, y muchos internautas empezaron a recaudar fondos para mejorar las instalaciones del área de cuidados intensivos neonatales. Alil y Elif, conmovidos por el gesto, anunciaron que donarían parte de sus ingresos de publicidad a esta causa. Gökyüzü vino al mundo con una misión. No solo cambió nuestras vidas, sino también la de muchas otras familias, afirmó Elif en una rueda de prensa. Por otro lado, el nombre del bebé fue tendencia en varias plataformas digitales. En Twitter, el hashtag #Gökyüzü invitaba a los usuarios a compartir momentos difíciles que lograron superar con esperanza. En TikTok, videos con música suave y montajes de cielos estrellados acompañaban frases inspiradas en el testimonio de Alil. Incluso una conocida cantante turca anunció que compondría una balada titulada Gökyüzü, como homenaje a la fuerza del pequeño. La pareja, que hasta ahora había mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida privada,
se encontró rodeada de una atención mediática sin precedentes. Sin embargo, ambos manejaron la situación con gracia. Sabemos que esto no es solo sobre nosotros. Es sobre todos los que encuentran luz en medio de la oscuridad, expresó Alil durante una entrevista en la que también agradeció al equipo médico y a las familias de la unidad de neonatología. Un aspecto que llamó mucho la atención fue el cambio en Alil como persona. Compañeros de rodaje y amigos cercanos notaron en él una transformación emocional. Siempre fue dedicado, pero ahora actúa con una sensibilidad que antes no tenía. Es como si Gokyusu le hubiese dado un nuevo propósito, comentó un colega actor. El impacto también se hizo sentir en su carrera profesional. Las productoras comenzaron a ofrecerle papeles más profundos y dramáticos, alejándose del estereotipo del galán superficial. Su próximo proyecto cinematográfico, titulado provisionalmente Más allá del cielo, se centrará en la historia de un padre que lucha por mantener viva la esperanza mientras su hijo permanece en cuidados intensivos. Aunque aún en etapa de preproducción, se espera que esta película sea un homenaje íntimo a su propia experiencia. Mientras tanto, Elif decidió escribir un blog personal donde comparte día a día el progreso de Gokyusu. En él, relata no solo los avances médicos, sino también pequeños detalles como el primer bostezo, los sonidos que lo calman y las canciones que le cantan antes de dormir. El blog ha ganado miles de lectores y se ha convertido en un refugio emocional para muchos padres primerizos. Cada día con él es un regalo, escribe Elif en una de sus entradas más leídas. En un giro inesperado, una editorial le propuso transformar ese blog en un libro. La propuesta fue aceptada, y se espera que Diario del Cielo, una historia de amor, lucha y esperanza llegue a las librerías a finales de este año. Con ilustraciones delicadas y fotografías íntimas, el libro no solo narrará su travesía como padres, sino que también incluirá consejos prácticos para afrontar la prematuridad con fortaleza emocional. No obstante, no todo ha sido fácil. La familia también ha tenido que enfrentar críticas. Algunos medios sensacionalistas intentaron poner en duda la autenticidad de sus emociones, insinuando que la exposición pública formaba parte de una estrategia de marketing. Alil respondió con contundencia: quien haya tenido un hijo prematuro sabe que no hay espacio para las apariencias. Cada día es una lucha, y cada sonrisa es real. La pareja ha optado por rodearse de un círculo íntimo de apoyo y evitar dar explicaciones innecesarias. No estamos aquí para convencer a nadie. Nuestra única prioridad es nuestro hijo, escribió Elif en sus redes sociales. Hoy, tras varias semanas en cuidados intensivos, el pequeño Gokyusu ha superado muchos de los obstáculos iniciales. Ya respira sin asistencia, ha ganado peso y responde a estímulos con movimientos suaves y miradas curiosas. Los médicos son optimistas y no descartan que pronto pueda ir a casa. Mientras tanto, Alil y Elif preparan con emoción su habitación. En una publicación reciente, Alil compartió una foto del móvil que colgará sobre la cuna, pequeñas figuras de nubes, soles y lunas, flotando sobre un fondo celeste. Ya casi llegas a casa, mi cielo, escribió como pie de foto. Y así, lo que comenzó como un momento inesperado y lleno de incertidumbre, se ha convertido en una historia de amor, coraje y profunda transformación personal. El nombre Gokyusu ya no es solo una palabra hermosa, es un símbolo de esperanza para miles de personas que, en sus propios cielos nublados, encontraron una estrella que les recordó que siempre hay luz más allá de las tormentas. Si te ha gustado esta historia tanto como a nosotros, no olvides dejar tu comentario abajo contándonos qué opinas del nombre Gokyusu. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras noticias más emocionantes. Hasta pronto, corazones.